Presentación del libro Comentarios al Código Procesal Constitucional. Autor: Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Presentan: Francisco Morales Aravia, presidente del Tribunal Constitucional. Helder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales. Pedro Hernández Chávez, presidente del Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres. A todos y todas, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Tribunal Constitucional. Con su venia, señor presidente, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional les da la más cordial bienvenida. Saludamos la presencia de las distinguidas personalidades, autoridades, amigos y ciudadanía que nos acompañan en la presentación del libro Comentarios al Código Procesal Constitucional, obra escrita por el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Esta tarde se encuentran en la mesa de honor el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Francisco Morales Aravia, la vicepresidenta del TC, magistrada Luz Pacheco Serga, el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, autor del libro Comentarios al Código Procesal Constitucional, el magistrado Helder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales, el magistrado César Ochoa Cardich, y el presidente del Centro de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres y asesor del TC, doctor Pedro Hernández Chávez. Iniciamos el programa con las palabras de bienvenida a cargo del magistrado Helder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Adelante, magistrado Helder Domínguez Haro. Gracias. Con la venia del señor presidente, Francisco Morales Aravia, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Agradezco la presencia de los señores congresistas, de los señores ex magistrados del Tribunal Constitucional, de juristas y público en general, amigas y amigos. El día de hoy nos encontramos para la presentación de una importante publicación en materia constitucional. La constitucionalización del derecho, y permítame esa licencia antes de dar la bienvenida como corresponde, la constitucionalización del ordenamiento jurídico es desde ya un paso importante para la transformación de las ciencias jurídicas. Esta revolución innovadora toca también a la juridicidad, en este caso al derecho constitucional concretizado, o mejor dicho, al derecho procesal constitucional. En ese contexto, la presente publicación del profesor y magistrado Gustavo Gutiérrez es oportuno, porque vamos a analizar una de las leyes infraconstitucionales más importantes del país. Fíjense ustedes que en el siglo XXI, o mejor dicho, en el siglo XX, la norma infraconstitucional más importante fue precisamente la ley 23.506, sobre la ley del habeas corpus y amparo. Y en el siglo XXI es, cómo no, el Código Procesal Constitucional del año 2004 y ahora del año 2021. Son códigos de las libertades, de la defensa y protección de la persona en sus diversas manifestaciones a través de los derechos. Entonces, ¿cómo no darle un espacio para analizar una obra exegética, como nos muestra el maestro Gustavo Gutiérrez? Esta publicación se da en un contexto de dos publicaciones también importantes, significativas.
El año pasado, por ejemplo, la publicación del maestro Néstor Pedro Sagüez de su obra Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo, tomo 3, una nueva edición 2022. Y también la publicación de enero del 2023, precisamente una de las tesis de 1955 del profesor azteca Héctor Fix-Amudio, que es La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana, ensayo de una estructura procesal del amparo. Una publicación que lleva el sello Edición Peruana, precisamente bajo la dirección de aquí presentes los dos juristas, doctor Domingo García Belaunde y José Palomino Manchego. En ese contexto, entonces también tenemos esta publicación sobre los comentarios del Código Procesal Constitucional. Decíamos una obra exegética, porque si hacemos un poco de historia, se han escrito comentarios a obras jurídicas. Por ejemplo, en materia civil, ¿quién no recordará la obra del maestro José León Barandarián, Comentarios al Código Procesal Civil, o de Ángel Gustavo Cornejo? Es una técnica que se ha ido utilizando. En materia constitucional, es de reciente data. Tenemos, por ejemplo, la obra de Alberto Borea Odría, a fines de la década de los 70 y con mayor propiedad en la década de los 80, cuando analiza artículo por artículo la ley 23.506. De los 31 magistrados del Tribunal Constitucional con la Constitución vigente, 3 han escrito comentarios al Código Procesal Constitucional. Uno de ellos aquí presente, el profesor Carlos Mesías. Con los anteriores magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales no hubo esa oportunidad de comentar o de analizar a través de una obra artículo por artículo. Entonces esta técnica es vieja, esta técnica, no nuestro autor, con sus comentarios al nuevo Código Procesal Constitucional. Pero, así es. Pero es reciente en materia constitucional y precisamente producto del constitucionalismo en su etapa de normalidad con la Constitución del 79. No quiere decir que antes no se haya discutido, analizado, debatido instituciones propias del proceso constitucional. Por ejemplo, en 1971, el maestro nuevamente García Belaunde, cuando escribe el habeas corpus interpretado. Anteriormente, algunos artículos sueltos como el magistrado de la Corte Suprema, Ricardo Bustamante Cisneros, al analizar el habeas corpus. O Víctor Julio Ortecho, cuando analizó las libertades públicas en la década de los 70, su relación con el habeas corpus. En buena cuenta, entonces, se ha ido analizando la evolución de las garantías constitucionales, llamadas en su momento, hoy procesos constitucionales, que finalmente han tomado cuerpo a través de publicaciones que son los comentarios. Finalmente, queremos señalar que por esa importancia de esta normatividad que trata de conjugar la libertad con la justicia, es que este escenario se presta para escuchar los comentarios de esta obra. Yo recuerdo 2 obras de Gustavo Gutiérrez que guardan íntima relación con la jurisdicción constitucional. Una de ellas es en el año 2009, cuando escribió su pequeño libro Introducción al Derecho Procesal Constitucional. Y luego en el año 2015, precisamente sus comentarios al nuevo Código Procesal Constitucional, que hoy es su 3ª edición. Han pasado 9 años para que el autor actualice su obra del año 2015. Es por eso que ya hoy hablamos de un renacimiento de su obra, comentando precisamente este Código Objetivo Constitucional. Señoras y señores, con esta pequeña introducción necesaria, histórica, para entender el significado y la naturaleza de la presente actividad, le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias.
Agradecemos las palabras del magistrado Helder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. A continuación escucharemos las palabras del doctor Pedro Hernández Chávez, asesor del TC y presidente del Centro de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Adelante, doctor Pedro Hernández Chávez. Muchísimas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes, presidente del Tribunal Constitucional, doctor Francisco Morales Arabia, vicepresidenta, doctora Luz Pacheco, magistrado César Ochoa, magistrado Helder Domínguez Haro, magistrado Gustavo Gutiérrez, autor de esta obra. Sean mis primeras palabras para agradecer la invitación tan gentil que nos han cursado como un centro de estudios de una universidad y, en segundo lugar, transmitirle, apreciado doctor Gutiérrez, el saludo de nuestro decano, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, y de suyo la formalización futura de una invitación para que la presentación también se realice en su casa de estudios. Culminar una obra académica indiscutiblemente siempre es motivo de mucha satisfacción y, por cierto, también de mucho orgullo, cuando a ella se le ha dedicado muchísimo tiempo de análisis, de reflexión. Pero adicionalmente adquiere una mayor relevancia cuando coincide con una tercera edición que a su vez inaugura un nuevo Código Procesal Constitucional. Porque tanto las dos ediciones anteriores se dieron comentando el Código del 2004 y esta justo coincide con un nuevo código que además ha merecido hasta 2 procesos de inconstitucionalidad, cuestionando algunos de sus dispositivos y que ha merecido inclusive que el tribunal cierre el tema en cuanto a la discusión jurídica. Como señala el propio autor, el doctor Gutiérrez, si bien es cierto, han pasado 17 años desde la vigencia del primer código y ha sido un poco breve el lapso de tiempo por el cual, digamos, se apostó por una recodificación. También es verdad que no es posible dejar de reconocer que el nuevo proyecto tiene instituciones muy interesantes, ¿no?, que de suyo han venido a reconfigurar un poco el diseño del sistema procesal constitucional, abordando temas que probablemente no se habían abordado o que probablemente la jurisprudencia había enfrentado, ¿no? Establecer, por ejemplo, la votación fijando lo que vienen a ser las reglas para los precedentes vinculantes, ¿no?, cerrando ese tema de discusión, estableciendo la armonización de las normas constitucionales y convencionales, por ejemplo, cuando hay una mayor favorabilidad respecto del derecho protegido, la prohibición de rechazo liminar, que tanta discusión ha tenido y que sin embargo se ha modulado con la sentencia de la 030-2021, de reciente dación por este colegiado, la formalización de la apelación por salto, figuras jurisprudenciales que digamos, el legislador decidió recoger y de una u otra manera pues está, digamos, cumpliendo esa función de normar el desarrollo procesal. Y en fin, instituciones que de una u otra forma han venido marcando una pauta, como por ejemplo el tema del amparo frente a resoluciones judiciales, que cambia un poco el diseño inicial, ¿no?, el cuestionamiento, la no notificación de los jueces involucrados, por ejemplo, que al final también ha merecido parte de un pronunciamiento de este tribunal, el caso de los procesos de cumplimiento, con por ejemplo el establecimiento de las nuevas reglas de calificación de lo que vienen a ser los mandatos genéricos o poco claros, ¿no?, y una discusión que todavía está un poco pendiente de si el precedente vinculante anterior, 168, se derogó o no se derogó, habrá que resolverlo en su momento. Lo cierto es que de estas y otras instituciones y figuras procesales, el profesor Gustavo Gutiérrez da cuenta de manera muy clara y con la acuciosidad y agudeza que lo caracteriza como profesor y como abogado litigante, hoy magistrado, en la obra que se presenta, ¿no?, una obra que, por cierto, ha sido estructurada de una manera bastante didáctica. Para quienes somos profesores, hablar de comentarios después de una sumilla jurisprudencial e inclusive después de cuadros sinópticos en cada uno de los artículos y cerrar el libro con el anexo de los comentarios a cada uno de los 52 precedentes vinculantes emitidos por el tribunal, creo que es una contribución bastante interesante. Entonces, de esta forma, el profesor Gutiérrez realiza un sesudo estudio exegético, como bien lo mencionaba el magistrado Domínguez, y además interpretativo del nuevo Código Procesal, que obviamente procura desarrollar con mucha prolijidad y con mucha rigurosidad académica, recurriendo a doctrina nacional e internacional muy autorizada, y obviamente ideas y enfoques de su propia cosecha, que lo único que hacen es demostrar lo que el profesor Gutiérrez, digamos, domina desde hace muchísimo tiempo en su ejercicio profesional y en su labor académica. Sin embargo, me gustaría a mí compartir 3 temas muy puntuales de la obra que me parecieron interesantes, para no aburrirlos mucho,
Lo primero es una obra, como bien mencionaba el magistrado Domínguez Haro, es una obra que un poco excepcional, ¿no? La mayoría de trabajos que analizan un código de tanta extensión como un código procesal constitucional normalmente son obras colectivas, ¿no? Y son raros los casos, y aquí está el magistrado Carlos Mesía, también autor de una de estas obras, son raros los casos donde los autores de manera solitaria enfrentan este reto de analizar con una sola perspectiva un libro, una norma tan compleja, ¿no? Y claro, eso le imprime mucho, una nota interesante al análisis, porque en el fondo lo que hace es tener la ventaja de tener una visión integral de lo que es el código, ¿no? Con una línea probablemente de desarrollo académica que de una u otra manera le da cierta perspectiva de sistematicidad. Lo segundo, el autor mantiene en la obra posiciones críticas, ¿no? Posiciones críticas que como académico en su momento realizó. Y, por ejemplo, el tema de la autonomía procesal, tan discutible en el ambiente constitucional, que inclusive ha generado muchísimas sentencias que a su vez también puedan ser motivo de un debate, ¿no? Por ejemplo, la creación del recurso de apelación por salto, que recién el Código ha formalizado de manera legislativa, que se había creado como una perspectiva fundamentalmente jurisprudencial. Y un tercer aspecto que a mí me parece muy interesante, que es un poco cómo un académico, ya como magistrado, trata de mantener y respetar pues, su línea, ¿no? Y claro, en esto, solamente para no aburrirlos, dos temas que me parecen muy interesantes sobre el tema de la autonomía procesal, ¿no? Cuando se hablaba del recurso de apelación por salto, ¿no? Por ejemplo, en una sentencia, la 1945, que fue ponencia del magistrado, un poco se planteó ante un tribunal nuevo con ganas de corregir las cosas, de marcar una línea jurisprudencial distinta. Se dijo, bueno, ese es un tema que no está permitido en la Constitución y habrá que esperar que el legislador lo mantenga, ¿no? Tratando en la medida de lo posible de tener una línea de respeto, una separación de poderes rigurosa que probablemente es una de las características de este tribunal. Y lo segundo, la crítica a los excesos de un activismo judicial que a veces ha tenido muchos problemas a nivel digamos, nacional y que de suyo, por ejemplo, en la sentencia tan comentada en estos últimos tiempos del proceso competencial con el Congreso ha dado mucho que hablar, tratando en la medida de lo posible de cerrar un poco esos posibles excesos que se puedan dar frente a unas competencias que no siempre tienen que asumirse con una perspectiva individual, sino una perspectiva más institucional y más de sistema de separación de poderes y de check and balance. Entonces, todas estas posturas del profesor Gutiérrez me parece que han encontrado una decidida y firme acogida en un nuevo tribunal que de una u otra manera claramente apuesta por un ejercicio bastante ponderado, prudente de sus competencias y que evidentemente hacen que la obra del magistrado Gutiérrez, me parece, sea un aporte absolutamente importante para todos los que ven en el derecho constitucional, digamos, el mejor instrumento de la humanidad para garantizar libertades y derechos fundamentales. Doctor Gutiérrez, no me queda más que felicitarlo por su obra y esperar, bueno, los comentarios que se puedan dar en la posteridad para evaluarla de la manera más objetiva. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Pedro Hernández Chávez, presidente del Centro de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Acto seguido tendremos las palabras del magistrado Francisco Morales Arabia, presidente del Tribunal Constitucional. Dejamos en el uso de la palabra al magistrado Francisco Morales Arabia. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, señores magistrados, asesor del Tribunal Constitucional, invitados. Bueno, estoy muy contento de estar aquí con mi querido colega y amigo, el doctor Gustavo Gutiérrez. La presentación de un libro que en el Perú suele hacerse de una manera bastante cálida, ¿no? El alumbramiento de un texto es como el de un hijo, ¿no? Y este es un hijito que va creciendo, porque Gustavo primero hizo una edición, recuerdo mucho, era una edición más rústica, ¿no? ¿Te acuerdas? Era una edición marrón, comentarios al Código Procesal Constitucional. Yo me acuerdo cuando iba por Azángaro, ahí en las librerías estaba el libro, pero ahora mira, 1000 páginas. El doctor Gutiérrez quiere que yo lea todo esto, pero la verdad que es casi imposible, una tarea titánica.
pero sí lo he revisado, ¿no? Y yo quiero recordar a Gustavo por el año 1991. 1991, lo recuerdo mucho en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín, ahí en La Casona, ¿no? Y lo recuerdo así claramente, no lo conocía, pero tengo la foto exacta en mi mente. Estaba ahí él siempre activo, conversando, sentadito ahí. No voy a decir con quién, obviamente, ¿no? Pero ahí estaba conversando, sentadito, muy ameno él. Pasaron los años y en el año 2004, en ese proyecto de Seria Jus, lo volví a encontrar, ya como abogado y asesor de Fausto Alvarado. Entonces, ahí Gustavo llegó, porque en ese Seria Jus, fíjense, ya se veían los grandes debates que después, 20 años después, se han dado hoy. No voy a mencionar, ¿no?, a algunas ONG famosas, ¿no?, que querían imponer una visión de un modelo de justicia. Y Gustavo estaba en la otra orilla, desde el Ministerio de Justicia, ¿no? Y ya desde esa época era firme en sus posturas, polemizaba, ¿no?, tomaba posición. Posteriormente, nos hemos visto en alguna actividad académica, he seguido de largo su trayectoria como asesor parlamentario, ¿no?, asesor en el Congreso, y es por eso que veo a varios asesores parlamentarios y a congresistas de la República, ¿no? Esa fue su primera casa de trabajo, ¿no? Él siempre se enorgullece de eso, y me parece muy bien. Entonces, pero él siempre ha mantenido su labor como profesor universitario, en la Universidad de San Martín, en San Ignacio de Loyola y en la UPAO, ¿no?, en la Universidad Privada Antenor Orrego. Entonces, esas características de él como persona, como abogado, como jurista, son las que se expresan en esta obra. Hacer una obra de esta naturaleza es un trabajo arduo, duro. Quienes hemos podido escribir algunas cosas, sabemos de lo que demanda. Y nosotros aquí, los magistrados, somos testigos de él en las sesiones de pleno, en las audiencias, ahí con el bendito código. Y nosotros lo fastidiamos. Estás actualizando. Cuidado, te vamos a pedir derechos de autor con la jurisprudencia que vas a poner, el comentario que vas a hacer, ¿no? Eso ahí lo fastidiamos. Y finalmente aquí está. Aquí está el producto de su arduo trabajo. Este libro, como bien ha comentado el magistrado Helder Domínguez, sigue la tradición de los comentarios a los códigos. Pero antes, en los años 80, cuando algunos profesores o juristas o abogados que litigaban sacaban sus famosos códigos anotados y sumillados. Hasta ahí nomás llegaban, ¿no? Anotados y sumillados. Entonces una sumilla, una jurisprudencia, pero no. Ahora los códigos vienen comentados, anotados, sumillados, con cuadros sinópticos. O sea, hay un mayor trabajo, una mayor dedicación, un producto muy superior. Y con eso vemos la evolución de las publicaciones en el Perú, ¿no? Antiguamente era poco lo que se producía. Hoy, en realidad, tampoco es que produzcamos mucho, pero sí hay mucho más que antes, ¿no? Y yo celebro que Gustavo, en su condición de magistrado, presente esta tercera edición de su código, pero primera de este nuevo código procesal que trae una serie de cambios, innovaciones, y que será el tiempo el que se encargue de decirnos cuáles son sus aciertos y sus defectos, ¿no?, y las mejoras que se puedan hacer seguramente a través de la jurisprudencia. En este libro, y solo quiero leerles una línea, ¿no?, para incentivarlos a su lectura. Esto está aquí en los comentarios al título preliminar, ¿no?
quienes conocemos y conocen a Gustavo, que acá están muchos de sus amigos, ¿no? A ver si reconocen al autor en esta línea, ¿no? Dice, está comentando el tema del precedente, ¿no? Y dice, tema polémico que volveremos a desarrollar con mayor amplitud en otro momento y que traemos a colación a modo de reflexión, ya que nos resulta increíble que algunos fundamentalistas del neoconstitucionalismo a ultranza pretendan imponer un precedente, ¿no? Ahí está, ahí uno lo ve, ¿no? El autor es tal cual, él nos habla, nos dice, escribe, polemiza, ¿no? No tiene miedo, no tiene temor, defiende sus posturas. Y eso es saludable y bueno. Por eso celebro en mi condición de magistrado, y no vayan a pensar que esta es una audiencia pública, porque estamos casi todos los magistrados, ¿no? Yo celebro la publicación de este libro, Gustavo, te felicito realmente, ¿no? Lo más importante es compartir la presentación de esta obra, que ya a través del tiempo la revisaremos, la utilizaremos como obligada herramienta de consulta, y enhorabuena, y que sigan los éxitos produciendo más obras jurídicas en los próximos años. Agradecemos las palabras del magistrado Francisco Morales Arabia, presidente del Tribunal Constitucional. A continuación, escucharemos las palabras del magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Tixe, autor del libro Comentarios al Código Procesal Constitucional. Dejamos en el uso de la palabra al magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Bueno, primero mi agradecimiento al presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Francisco Morales Arabia. A la sazón acaba de exponer nuestra amistad de muchos años. Nos conocimos desde el año 91, solo que cabe precisar que yo era cachimbo y ella estaba egresando de la universidad. Y ciertamente, si bien en el tiempo no nos hemos podido ver tanto, siempre ha habido muchísimo aprecio, muchísimo respeto, y creo que hoy en día eso se evidencia en lo que venimos haciendo en el Tribunal Constitucional, donde siempre buscamos tratar de aproximarnos en las ideas, muchas veces ceder para poder consensuar y buscar sobre todo tener una posición homogénea en algunos casos difíciles que hemos encontrado encarpetados ahí, guardados, y que no habían merecido ningún pronunciamiento por bastante tiempo de los anteriores colegiados. Y también a mi preciado amigo Helder Domínguez, que también hoy en día es mi colega, a quien conozco muchísimo tiempo. Hemos trabajado muchos proyectos antes de ser magistrados, ahora nos hemos encontrado aquí, sorpresivamente, debo decirlo, cada uno emprendió el objetivo de llegar a ser magistrado, pero ya nos conocíamos académicamente, como digo, hemos trabajado muchísimos proyectos juntos, y creo que aquí también su aporte es fundamental en este nuevo colegiado, ¿no? La magistrada Pacheco, de altas credibilidades académicas también, así como el magistrado Ochoa, a quien todos conocemos por sus trabajos académicos, sobre todo en materia de derecho económico, constitucional económico. Ni qué decir, es un buen, yo creo que me siento muy contento de formar parte de este colegiado, ¿no? Hemos formulado algunas decisiones con la vehemencia espiritual y humanista que tiene, por ejemplo, el magistrado Pacheco, ¿no? O el compromiso social que tiene el magistrado Ochoa, y ojalá que eso no se pierda, ¿no? En los próximos años podamos también contribuir a la paz social, ¿no? A la promoción, sobre todo de los derechos sociales que tan venido a menos están en el país. Así que tenemos un alto compromiso, y lo digo porque es verdad, a veces estamos en debates y abro mi computadora para empezar a escribir, y bueno, ya los magistrados ya un poco me conocen y piensan, solamente me piden que respete los derechos de autor, ¿no? Porque piensan que estoy tomando nota de sus intervenciones.
Además también agradecer, porque esto es una reunión en realidad, creo que voy a hablar poco del libro, más sobre todo de los agradecimientos, ¿no? Además también esta es una reunión sobre todo de aprecio a quienes están presentes aquí. Aquí en esta sala está uno de los padres del derecho procesal constitucional latinoamericano, ¿no? Como lo sabemos, quienes desarrollamos esta disciplina son Héctor Fix Zamudio, que en paz descanse, Néstor Pedro Sagüez y Domingo García Belaúnde, quien está aquí presente y aquí ciertamente. Mi infinito agradecimiento porque el maestro Domingo García Belaúnde, sin ser de su universidad ni formar parte quizás de su entorno, me permitió siempre algún espacio académico para poder trabajar. He tenido la oportunidad de ser secretario en algunos proyectos que hemos tenido juntos, él como directorio, como secretario, y siempre he seguido con mucha admiración todo el trabajo que él desarrolla y de alguna forma, claro, siempre los compromisos profesionales y la vida nos dificulta, pero hemos tratado de continuar esa línea en lo poco que venimos aportando en el plano académico con los trabajos que estamos realizando, ¿no? Y que en realidad es permanente, es dialéctico, porque siempre encontramos, a cada obra le encontramos algún defecto y tratamos, así somos creo los académicos, y tratamos de mejorar y mejorar, y en eso estamos ya, porque estamos preparando ya la 4ª edición en realidad de este libro, ¿no? Está también aquí, con mucho aprecio, el profesor José Palomino Mancheo, que también es una eminencia en materia constitucional, ¿no? Los ex magistrados, Calle Jayén, Fernando Calle Jayén y Carlos Mesía Ramírez, que también han contribuido mucho en la formación de la justicia constitucional y nos ha servido también todo el trabajo que han venido desarrollando. Además, Carlos Mesía ha sido uno de los artífices del nuevo Código Procesal Constitucional, que no lo quiero molestar al maestro Domingo porque en realidad es verdad que no es nuevo, pero bueno, es el título que le puso el legislador porque gran parte del código tiene su raíz en el trabajo hecho por el equipo de académicos presidido precisamente por Domingo García Belaúnde, que diera lugar al Código Procesal Constitucional del año 2004. Pero ni qué duda cabe que este código también trae importantes aportes. Justo estábamos hablando con ocasión de una sentencia que debe salir la próxima semana, bastante polémica también, del margen de apreciación nacional, que ha sido ya positivizado en el artículo 8, me parece el título preliminar, cuando señala que el juez, entre una pugna entre la norma convencional y la norma nacional, puede preferir la que mejor beneficia la dignidad del ser humano, o sea, la persona. Es decir, no es que haya una superioridad absoluta del derecho convencional ni del derecho nacional, sino el juez es un actor que debe promover a la persona, ¿no? Y ahí podemos solucionar algunos problemas controversiales que pueden darse en la praxis por, digamos, una colisionante doctrina ideológica de la convención o de la corte, ¿no? Que sea incompatible con nuestro modelo cultural. Entonces, es muy importante, me parece, hay algunos dispositivos de este código, sobre todo también las operativas, que permiten que sea más rápido, que ese quizás es un gran problema de los amparos, los habeas corpus, ¿no? Que trata de resolver este código. Y en eso estamos también nosotros como colegiado trabajando, ¿no? Y siempre hemos creído que la justicia constitucional no puede perder de vista también esa valoración del otro ámbito de la Constitución, que es el sistema democrático, la defensa de los poderes públicos. Porque no solamente la justicia constitucional está asignada a los derechos, sino también a preservar la democracia y sus instituciones. Y por eso creemos fervientemente en la actuación del Poder Judicial, pero también de los otros poderes públicos, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, y por tanto no puede haber un juez fundamentalista que pretenda convertirse en un político o hacer su despacho una suerte de Consejo de Ministros que con sus auxiliares resuelva la política pública. Entonces hay un sistema de límites y creemos más bien que debe haber un diálogo porque el cuadro de poder debe siempre permitir a formar y fomentar un sistema institucional.
Y quizás esa sea la razón por la que están también presentes aquí algunos miembros del Congreso, ¿no? Y ciertamente que no puedo negar el aprecio y la amistad que tenemos, por ejemplo, con el congresista Alejandro Muñante, que está aquí presente, que le agradezco su presencia. Con Chabelita, que ha venido también, agradezco su presencia, pese a que no votó por mí, pero le agradezco mucho su presencia. Además que, fíjense, están sentados juntos, derecha e izquierda. O sea, ¿no? Un aplauso más bien por eso, porque creo que eso es lo que corresponde, ¿no? O sea, el diálogo no se debe perder de vista que no somos enemigos, sino adversarios políticos y debemos tener algún objetivo en común, ¿no? La ex congresista Tania Rodas también, que está presente, gracias Tania, al maestro Moisés Tambini, que ha sido también congresista de la República, está presente aquí, un inmenso agradecimiento a todos ustedes, Willy también aquí, que es magistrado del jurado. Realmente me siento, a todos ustedes también, estimados amigos, que también algunos que hemos trabajado en el Congreso, muchas gracias por su presencia. Este es un código que básicamente trata de permitir que el estudiante, el litigante, el ciudadano pueda un poquito conocer más las instituciones. Es un proyecto académico divulgativo, divulga básicamente, ciertamente con algunas perspectivas del autor, y ese es el objetivo, y creo que en alguna medida ese objetivo se logra, ¿no? Explicar lo que trata de decir el código y cómo es que se deben emplear algunos mecanismos que permite para la defensa, repito, de los derechos fundamentales y también la preservación del modelo democrático. Así que espero realmente que pueda haber contribuido, ¿no? No he tenido la oportunidad de presentar mis comentarios a la Constitución, que ojalá que ya en la siguiente edición lo hagamos, pero me parece importante porque también ha sido un esfuerzo de muchos años, ¿no? Y nada, continuar en esta brecha, ¿no? En esta senda, mejor dicho, de aportar, que creo que eso es lo más importante. Y hoy en día, con las sentencias que estamos emitiendo, repito, en algunos casos polémicos, creo que también estamos contribuyendo a mejorar la justicia constitucional en el Perú. Así que les agradezco mucho su presencia en esta tarde y nuevamente a todos mis colegas y a todos ustedes, mil gracias por esta oportunidad. Gracias. Sí, tienes que presentar comentarios a la Constitución porque hasta ahora no me lo has regalado. así que ya sabes, ¿eh? Te tomo la palabra. Agradecemos las palabras del magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, autor del libro Comentarios al Código Procesal Constitucional, obra que significa un valioso aporte para la comunidad jurídica nacional e internacional. Para el cierre del evento, dejamos en el uso de la palabra a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Serga. Adelante, magistrada Pacheco Serga. Muchas gracias. Como acaban de decir, me corresponde lamentablemente poner fin a esa grata reunión en la que hemos podido apreciar, yo diría, los grandes valores del doctor Gutiérrez, porque pienso que después del presidente debe ser el magistrado más conocido, porque suele aparecer mucho en televisión, en los medios que puede, en las redes, es una persona muy activa, y a mí me sorprende su capacidad de trabajo. Él ha habido alguna oportunidad que estaba, creo que a 24 horas de diferencia de nosotros, o 20, sin embargo, se conectaba remotamente donde estuviera y participaba activamente. En Indonesia. Y junto con eso, pues podía estar dando clases en una universidad y después viene y nos sorprende con ese libro de más de 1.300 páginas, ¿no? Que tiene el gran mérito de ser, como dice, divulgativo, ¿no? Porque trata, si bien es cierto, expone sus ideas con el brío, ¿no? Y la fuerza que le caracteriza. Creo que uno podrá no estar de acuerdo con alguna perspectiva que él tenga, pero no podrá decir nunca que no estaba bien fundamentado. Uno podrá, como digo, no coincidir, pero él da razones suficientes desde su punto de vista. Todos sabemos que los derechos son la base de nuestra vida en sociedad, pero si no conocemos cómo ejercitar esos derechos ante los tribunales, nos quedamos con las manos atadas.
Creo que este libro, precisamente por su carácter divulgativo, será de gran ayuda, no solo para nosotros los magistrados, al menos para mí lo será, porque en mi vida profesional sí me he dedicado bastantes años, estuve en la empresa privada, después en la vida académica, la mayor parte. He estudiado mucho derecho constitucional, pero desde el punto de vista sobre todo de los derechos fundamentales. Y honestamente he de decir con con humildad que derecho procesal constitucional he ido aprendiendo en el último año de manera progresiva. Y un libro como este creo que es una herramienta muy útil para conseguirlo y se los recomiendo. Gracias a todos por habernos acompañado y esperamos tenerlos nuevamente por acá. Gracias. Agradecemos las palabras de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Serga. Agradecemos a todos los asistentes y a quienes tuvieron la gentileza de seguirnos a través de las redes sociales del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. El evento ha concluido. Muchas gracias.